Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Cómo escogemos hoy los nombres de nuestros hijos? ¿Por su fonética? ¿Porque se escuchan y pronuncian muy bien? ¿Por su rima con los apellidos? Nombre corto para apellido largo. ¿O porque así se llaman los padres, los abuelos o algún otro pariente o incluso amistad muy queridos? ¿O simplemente porque son nombres de moda? En la antigüedad, más precisamente en el lejano oriente, los nombres eran mucho más que esto. Ellos, los nombres, definían a las personas que los llevaban, así como también definían su relación con los demás. Ilustrémoslo con los nombres de los tres grandes patriarcas del antiguo pueblo de Dios. El primero de ellos, de nombre Abraham, que significa padre de gente. Fue nombrado luego por Dios Abraham, pues sería padre de multitudes. Isaac, hijo de Abraham, significa aquel con el que Dios reirá. Nombre dado por la risa de Sara cuando escuchó que sería madre a una edad tan avanzada. Y Jacob, hijo de Isaac, que literalmente significa talón, por el hecho de haber nacido aferrado al talón de su hermano Esaú. Posteriormente se le dio al nombre de Jacob también la connotación negativa de suplantador, por engañar a su padre y recibir la bendición que no le correspondía. Este nombre le fue cambiado curiosamente después de aferrarse también al ángel del Señor con el que luchaba, sin soltarlo hasta que fuera bendecido por Dios. Su nuevo nombre fue Israel, que precisamente significa el que lucha con Dios, señalando con esto un cambio radical en su vida, pues llegaría a ser el padre de las 12 tribus de Israel. Como estos, hay una inmensa cantidad de otros nombres con significado específico para los personajes relevantes de las Escrituras, y que sería no solo interesante, sino también educativo estudiarlos, pero no en esta ocasión, cuando ahora queremos enfocarnos en otra clase de nombres muy superior, nombres con gran significado, nombres que son por sobre todos los demás. Nos referimos a los nombres de Dios. Debemos clarificar primero que en la palabra de Dios, la Biblia, encontramos una gran cantidad de nombres referidos a Dios, que podrían llamarse nombres compuestos por los términos agregados al nombre de Jehová, en su gran mayoría por los mismos personajes de las Escrituras. Nombres compuestos como Jehová Jireh, el Dios proveedor, mencionado por Abraham en Génesis 22. O Jehová Rafa, el Dios sanador de Éxodo 15. O Jehová Nisi, el Señor es nuestra bandera, de Éxodo 17. O Jehová Chamá, el Dios que está presente,
de Ezequiel 48, o Jehová Shalom, el Dios de paz, de Números 6. Y como estos, hay más todavía, pero tampoco son los nombres de este tipo los que ameritan nuestra atención en los siguientes minutos. Queremos considerar exclusivamente los nombres de Dios que Él mismo decidió revelar como una forma de darse a conocer como Él quería que la humanidad lo conociera. Siendo el primero de estos nombres mencionado precisamente en la primera frase con que inicia el libro del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El término hebreo para la palabra Dios aquí es Elohim, que es el plural de El, cuyo significado es el poderoso. El plural aquí no denota varios dioses, sino la intensidad del poder de Dios, su pleno poder que es ilimitado. Es este su nombre de presentación ante la humanidad entera, probando su inmenso poder en la narración de la creación de los cielos y la tierra, el universo entero, con todo lo que se encierra en él, todo lo que existe en el macro y en el microcosmos, las galaxias, con sus incontables sistemas solares planetarios y millones de estrellas, así como la naturaleza entera, terrenal, con sus múltiples especies animales, terrestres, marinas y volátiles, tanto gigantescas como microscópicas. La hermosura de la multiforme variedad y color de la flora, con toda especie de semillas comestibles, medicinables y de ornato. Y el mismo ser humano, llamado la corona de la creación, la obra idónea para relacionarse con su Creador. Sí, claro que debemos asombrarnos cuando admiramos cada aspecto de la naturaleza, las montañas y los océanos gigantescos, como al ver también las pequeñas flores silvestres y aspirar su delicioso aroma, o el brillo radiante del sol y el resplandor de la luna. Por sobre todo, vernos a nosotros mismos, la complejidad de nuestra estructura externa e interna, y decirnos una y otra vez, nada de esto existía. Todo fue producto del perfecto plan de Dios y su poderosa palabra creadora. ¡Qué impresionante! En medio de la absoluta y eterna oscuridad, se escucha la voz atronadora de Dios, ordenando la existencia de la luz, apareciendo inmediatamente una asombrosa claridad que lo llenó todo. Y en respuesta a sus órdenes siguientes, emitidas por su poderosa palabra, fueron apareciendo tangiblemente, visiblemente, físicamente, y en una secuencia lógica, los océanos, la tierra seca, los astros celestiales, la vegetación, los animales y finalmente el hombre. Es imposible aceptar la descabellada tesis del naturalismo que señala que el universo perfecto en el que vivimos sea el resultado de un accidente cósmico, del azar o de la suerte, cuando los resultados probados de los accidentes y del azar son todo lo contrario, solo caos y desastre. Sí, este es el primer nombre revelado por Dios mismo, Elohim, que nos recuerda que Él es el Dios creador y todopoderoso. ¿Hay algo imposible para Él? Nada, pues Él todo lo puede. Y por lo tanto, una derivación de la misma raíz de Elohim es Elión, cuyo significado, que es el alto y glorioso, corresponde plenamente al poder de Elohim,
el Dios creador de todo lo que existe. Este es el nombre hebreo que pronuncia el sacerdote Melquisedec en su bendición a Abraham en el siguiente texto. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Sí, Dios quiere ser conocido como el todopoderoso creador de todo lo que existe y para el que no hay nada imposible. Él es Elohim. Un segundo nombre de Dios, revelado por él mismo, es Adonai, que surge de la misma raíz del nombre Adán, que denota el concepto de gobernante, tarea que Dios delegó a Adán como el regente de la creación entera. Pero como nombre de Dios, Adonai significa también el Señor, y como tal, el dueño y gobernante de su entera creación. Este es el nombre usado más de 300 veces en el Antiguo Testamento. Las Escrituras señalan claramente a Dios como el dueño de todas las cosas. El salmista lo dice sucintamente así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el propio Dios dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y esto naturalmente incluye todas nuestras posesiones, incluye a nuestra familia, así como a nuestra propia persona. Somos posesión suya, le pertenecemos, pues Él nos dio la vida. Recordemos este reconocimiento de Dios en la oración del rey Josafat. Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. Y cuando los israelitas le pidieron a Gedeón, después de una batalla, que fuera el Señor de ellos, él les contestó así: no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. Así que Dios, como Adonai, el Señor, dueño y gobernante de todo lo que existe, está entonces también a cargo de su amada creación. Y por lo tanto, nadie mejor que Él para cuidarla y protegerla. ¿Cuánto nos debe animar este hermoso nombre de Dios, Adonai? Estos primeros nombres, Elohim, Elión y Adonai, revelan a Dios como el Dios trascendente, el sabio y todopoderoso creador, el alto y sublime, y nos muestran su grandeza, su gloria y su dominio sobre todo lo creado. Ahora veamos los siguientes nombres de Dios que lo revelan como el Dios inmanente, es decir, que se digna entrar condescendientemente al tiempo, al mundo y tratar con el ser humano. El Shaddai, el Señor Todopoderoso, pero ahora en el contexto de lo ya creado por Él mismo. Como Elohim es el Todopoderoso Creador, como el Shaddai es el Todopoderoso que sujeta todos los poderes de la naturaleza y los subordina al cumplimiento de sus planes divinos. Pero no obstante que este nombre, el Shaddai, muestra la grandeza y el poder de Dios para someter bajo su dominio a la creación entera sin que nadie pueda oponérsele sin ser humillado. También es un nombre que ofrece bendición y consuelo. Es este el nombre que aparece en el texto original del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
¿Qué imagen tan confortante es la que se refleja en el nombre Adonai? Pensar en el Dios que somete con autoridad no solo a las fuerzas de la naturaleza, sino también a todos los poderes humanos de este mundo, y aún pone bajo sus pies las fuerzas espirituales de maldad, a quienes llena de terror, pero que al mismo tiempo abre sus brazos para abrazar y cobijar con ellos a todos los que corren buscando refugio en Él, y tenerlos así amparados hasta que pasan las tormentas. ¿Cuánto nos debe animar saber que Dios, como Adonai, no solo está consciente de todo lo que pasa en el mundo, sino que además lo mantiene bajo su dominio, y que por lo tanto el único final, principalmente para los suyos, es un final de bendición? Y llegamos así al nombre más conocido y mencionado en la palabra de Dios, Yahvé, y Yahvé Sebaot, Jehová y Jehová de los ejércitos. La raíz del nombre Yahvé viene de la forma antigua Abba, que significa ser, y que se revela por primera vez en el encuentro que Dios, en medio de una zarza ardiente, tuvo con Moisés, cuando éste pastaba los rebaños de su suegro, al encargo que el Señor le dio sobre liderar la liberación de su pueblo esclavizado y sufriente. Recordemos el diálogo. Dijo Moisés a Dios: He aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. El yo soy el que soy también puede enunciarse correctamente: Yo seré el que seré. Este significado del nombre Yahvé, Jehová, es trascendente, pues alude a una múltiple dirección, ya que revela a Dios como el ser eterno, el siempre existente, aun antes de que el tiempo existiera, pero también a su naturaleza inmutable en su ser. Siempre es el mismo, y al mismo tiempo inmutable en cuanto a su relación de fidelidad con su pueblo, pues esto es confirmado en la continuación del diálogo del Señor con Moisés, que ahora vemos. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Con el nombre de Jehová, Dios confirma su relación de fidelidad invariable con su pueblo, en cumplir con la promesa hecha a sus lejanos antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Promesa inmutable, que no sufre alteración ni por el paso del tiempo, ni aún por la repetida infidelidad de los suyos. Jehová, qué nombre tan consolador para los suyos en medio de las más grandes tribulaciones y tristezas de esta vida. Nombre que confirma nuestra fe en un Dios eterno, que no cambia su naturaleza, su ser, y que nos asegura intervenir en nuestra vida con el mismo poder y el mismo amor, como lo hizo en el pasado con los antiguos miembros de su pueblo. Esta seguridad se debe afirmar cuando consideramos ahora el nombre de Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos. Este nombre no alude a los ejércitos de guerreros del pueblo de Israel, ni tampoco al ejército de incontable cantidad de astros y estrellas, sino que es una referencia a los ejércitos integrados por sus ángeles, arcángeles, serafines y querubines. En la oración de Ezequías, rey de Judá, él se dirige al Señor diciéndole:
Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Y en la visión que tuvo el profeta Micaías, revela a Acab, rey de Israel, lo siguiente: oye pues la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces, el nombre Jehová de los ejércitos no alude al sabor de la guerra, sino a la gloria de Dios, quien como el rey que es, permanentemente está rodeado por estos ejércitos celestiales, gobernando en el cielo y la tierra en favor de su pueblo y recibiendo la glorificación por parte de todas sus criaturas. Este es el concepto que encierra el nombre Jehová de los ejércitos, pues Él no necesita guerreros para pelear ninguna batalla. Es una idea inaceptable pensar que llegará un día cuando los ángeles desciendan a la tierra armados con espadas y escudos para entrar en una sangrienta batalla contra Satanás, contra los ángeles caídos, contra los demonios, así como con los súbditos terrenales del mismo diablo. Pensar así es ofender a la grandeza, el poder y la gloria de nuestro Dios, pero también es exaltar a su enemigo, concediéndole, si no la victoria final, sí muchas batallas ganadas. La famosa guerra del Armagedón no puede contemplar este escenario bélico. El apóstol Pablo resume esta guerra hablando del tiempo final, cuando el Señor venga por segunda y última vez a la tierra, con la siguiente rotunda declaración: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El espíritu de su boca y el solo resplandor irradiado por la gloria y majestad del Señor Jesús al aparecer en los cielos será suficiente para consumar la derrota total de Satanás y el resto de sus enemigos. Así que el nombre Jehová de los ejércitos es una expresión de su gloriosa presencia y majestad. Sin embargo, debemos animarnos sabiendo que hay varias historias en la Biblia en las que Dios sí dio a sus ángeles la tarea de humillar a pueblos enemigos de Israel, como cuando Sennacherib, rey de Asiria, amenazaba a Ezequías, rey de Judá, y se burlaba e insultaba a Jehová, el Dios de los cielos. Leemos que Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Y el Señor repite esta acción protegiendo a los suyos por intermedio de sus ángeles tantas veces como lo necesitamos, puesto que una de las tareas que los ángeles recibieron de Dios es precisamente el cuidado de sus hijos amados y rescatados con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. En conclusión, en estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanta inseguridad sobre cuándo terminará esta crisis, de tanto recelo sobre la confusa información que recibimos diariamente, de nuestras bien fundamentadas dudas sobre si las autoridades tendrán la capacidad para resolver esta grave situación, de las tristes noticias que diariamente recibimos sobre enfermos sin la atención adecuada, y el dolor, la impotencia, frustración y enojo de sus seres queridos que sufren tanto como ellos, y la fuerte impresión que recibimos
por la tan inesperada muerte de familiares, compañeros y amigos tan queridos. Esto sin mencionar el nerviosismo y la creciente preocupación por razones de la disminución de ingresos económicos y en muchos casos la pérdida completa de empleos. Este panorama dramático está llevando al extremo de la desesperación a millones de personas que pusieron su confianza, su estabilidad y su seguridad en las cosas que no podían garantizarles lo que esperaban. El estrés y los nervios sobreexaltados están poniendo en peligro la estabilidad emocional que está quebrantando más las relaciones al interior de las familias y provocando más dolor y frustración. Es en situaciones como esta cuando debemos volver nuestra mirada al cielo y recordar al Dios que tenemos y que se nos ha revelado por medio de sus nombres que son sobre todo nombre, por su maravilloso significado, que tiene aplicación directa con nosotros, sus hijos, y con su entera creación. Dios es nuestro Elohim, el todopoderoso Dios creador de los cielos y la tierra. Él es nuestro Elión, tan alto y sublime, pero que al mismo tiempo condesciende para rescatar a los que se humillan de corazón. Él es nuestro Adonai, dueño y regente del mundo entero, y particularmente nuestro bendito y personal dueño. Dios es nuestro Shaddai, ante cuyo señorío y dominio se tiene que doblegar la naturaleza entera, y quien tiene el control absoluto de todo lo que pasa en el mundo, encauzándolo para el cumplimiento de sus planes divinos, y que mientras tanto ofrece consuelo y bendición a los que le pertenecemos y confiamos en Él. Y es también nuestro Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos angelicales, quien nos cautiva con la manifestación de su gloria y esplendor, y quien ordena a sus legiones de ángeles que por ningún motivo descuiden a sus hijos, que los defiendan y les provean de seguridad, seres angélicos que cumplen perfectamente con su encomienda. Si por la gracia de Dios, por la obra interna de su Espíritu, para producir fe en nuestro corazón y creer así en Jesucristo y el propósito de su sacrificio en la cruz del Calvario, ya conocemos a este Dios con estos tan significativos y reveladores nombres, no tenemos ninguna razón para vivir la misma desesperanza de los que no lo conocen. Sí, hagamos lo que tenemos que hacer para participar en la solución de esta crisis, pero hagámoslo sintiendo en nuestro corazón la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, confiando y esperando plenamente en Él como el Dios todopoderoso, sabio y perfecto que es. Si tú aún no conoces a este maravilloso Dios y quisieras conocerlo y disfrutar lo que Él revela, promete y asegura en los nombres que de Él hemos hablado, primero tienes que conocer a Jesús, su Hijo. No hay otra forma ni otro camino para llegar a Dios y ser escuchados por Él. Y hablando de nombres, Jesús significa el Salvador, que define plenamente su persona y la obra que Él vino a hacer a este mundo: buscar y salvar a los pecadores y relacionarlos nueva y directamente con el Dios de quien hemos hablado en esta ocasión. Si buscas a Dios por otros medios, fuera de Jesús, no lo podrás encontrar. Que Dios, cuyos nombres son sobre todo nombre, te bendiga, y que nos bendiga a todos también. Elohim, the Creator, Jehovah Shammah, the Lord is there. My
Jehovah Ra, my shepherd. Megadishkim, who sanctifies you, the Lord our righteousness, Jehovah Sidkenu. Worthy is your name, worthy of all my praise. El Roy, the God who sees, you are my banner. Jehovah Nissi, the all-sufficient one, El Shaddai, Jehovah Jireh, you will provide. Rapha, the Lord who heals. Shalom, you are my peace. The Lord of hosts, Jehovah Sabaoth.